en primer lugar, a explicar por qué son importantes las ICOs. En primer lugar, tenemos que distinguir, para la claridad de todos los aquí presentes, que tenemos que distinguir entre tres conceptos: la tecnología blockchain, las criptomonedas y las ICOs o tokens, como nos han explicado ahora. Son conceptos que están íntimamente relacionados, pero deben ser diferenciados. ¿Cuál es el problema que tenemos en Europa y por qué las ICOs tienen que tener un espacio o una acogida? Excesiva dependencia en la financiación bancaria. La financiación a través de los mercados de valores, de capitales, debe ser promovida. El problema del riesgo sistémico, la excesiva dependencia de la deuda pública con la deuda bancaria, demasiado grande para caer. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí que tenemos primero que saber? Fijaros en este gráfico, que es muy importante. Fijaros, el número de IPO son Initial Public Offering, es decir, son aquellas captaciones de capital que hacían las compañías cuando salían a bolsa. Fijaros, en 2017 un número récord de compañías cotizadas, 1074. Más del 90% de las compañías listadas en 2017 fueron no financieras, es decir, como vosotros, empresarios, no entidades financieras. 11 economías asiáticas entre las 20 más importantes en términos de capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, fijaros en China, en el primer país, como el mayor número de Initial Public Offering, es decir, de captación de capital, se está produciendo en China. Iros al mundo occidental y veréis cómo están desapareciendo. ¿Cuál es el primer problema que tenemos? Por eso este ecosistema es tan complejo. El 80% de la financiación depende de los bancos. Los bancos tienen que cumplir con nuevos requisitos de liquidez, solvencia y apalancamiento. El Banco Central Europeo les exige, es el sector más regulado del mundo. El tipo de interés está al 0%. Y el Banco Central Europeo, como veremos ahora, está comprando activos, tanto fundamentalmente de deuda, está distorsionando el precio de los activos y está produciendo un fenómeno curioso. Está fomentando el endeudamiento sobre la captación de recursos, como decía Álvaro, que este es el gran patrimonio del MAP. Capital que ha llegado aquí después de pagar impuestos y en ningún tipo de deuda. Por lo tanto, excesiva dependencia de la financiación bancaria. Tenemos que fomentar otras fuentes de financiación. Sin embargo, mirad las IPOs, las compañías ya no quieren cotizar. ¿Por qué? Exceso regulatorio, criminalización, judicialización, arbitrariedad de los reguladores, regímenes de responsabilidad discrecionales y excesiva, vamos a decir, dependencia de la volatilidad o de la liquidez. Miraros en términos globales, a pesar del número récord de compañías cotizadas en el 2017, 81 billones de dólares, el 75% de las compañías no cotizadas, solo hubo un pequeño aumento en términos de capital obtenido. Las compañías no financieras asiáticas representan el 43% del volumen total, más alto que las acciones de Europa y Estados Unidos conjuntamente. Fijaros en Asia, el color rojo, cómo están aumentando los... Estoy hablando de equities, de renta variable, es decir, el auténtico capital. Fijaros, por ejemplo, en Europa cómo está bajando y fijaros en Estados Unidos. Luego, ¿esto qué quiere decir? Se están desarrollando los mercados de capitales de Asia en detrimento de los occidentales. Y fijaros esto, que es otro gran problema que tenemos que afrontar para explicar los ICOs. Aquí tenemos el número de folletos aprobados en la Unión Europea. Mirar cómo lo naranja es equity, shares, el auténtico capital, el verde son obligaciones y el otro medio rojizo son otros. Fijaros cómo en la parte de la izquierda, en la Unión Europea, los 27 países, cómo el color verde, las obligaciones, tiene mucha más importancia que el equity, la renta variable. Vamos a la derecha, UK, no vamos a entrar en el problema del Brexit, pero vemos un problema parecido. ¿Y esto a qué se debe? Primer error, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra están distorsionando el valor de los activos. El Banco Central Europeo mensualmente invierte 40.000 millones de euros en deuda pública soberana y en renta fija de las compañías. ¿Eso qué quiere decir? Toda renta fija de las compañías está colocada. Prefieren emitir obligaciones que acciones. Eso es una solución a corto plazo, pero a medio y a largo plazo es un desastre, porque van a subir los tipos de interés y se va a producir un fenómeno de crisis de los mercados de renta fija. No pagaban interés, van a empezar a pagar un interés elevado, se producirá una venta masiva, se producirá un problema absoluto de liquidez. Por lo tanto, problema de la financiación, dependencia de la financiación bancaria 80%,
Problema de la solvencia de los bancos. Banco Central Europeo que está distorsionando el precio de los activos, que está fomentando las obligaciones, que ese chollo entre comillas de las obligaciones desaparece, y luego IPOs, las compañías ya no quieren cotizar en Europa y Estados Unidos, solo están cotizando en China, entre otras cosas por el fenómeno de la digitalización. Bueno, vamos al blockchain. Hemos dicho antes que había que distinguir tres conceptos: blockchain, lo que se llamaba las criptomonedas, y luego lo que se llamaba, lo que ya se explicó muy bien, los tokens. Al final el blockchain, aquí lo tenéis, conecta computadores y al final lo que se produce es se están compartiendo los datos. Aquí podemos ver cómo básicamente los 4 objetivos del blockchain se hace a través de la criptografía. Lo que aporta es confianza, es un sistema descentralizado, como podéis ver, y es una forma de consenso, es decir, todos los ordenadores que forman parte de esta red, todos conocen las transacciones y no existe en principio un órgano centralizado. Aquí mismo, esto es importante, podéis ver las dos posibilidades de blockchain que tienen relación con los mercados donde están cotizando los ICOs o los tokens. Aquí podéis el mercado descentralizado, que lo tenéis a la izquierda, y el mercado centralizado a la derecha, donde existe una entidad de contrapartida central que responde de la garantía del buen fin de las operaciones. Quiero que sepáis desde este momento que existen ambos tipos de mercado. Más de 220 mercados en el mundo están cotizando las ICOs. Se admiten ambas posibilidades, centralizado o descentralizado. La Unión Europea, España, todavía no ha adoptado una posición al respecto. Luego lo explicaremos. ¿Cuál es el problema del blockchain y del gobierno corporativo? Que estoy enlazando con Álvaro, que ha sido otro de los grandes precursores del gobierno corporativo. ¿Cuál es el problema? El gobierno corporativo de los IPOs, de Initial Public Offering, el método tradicional de captar financiación. José Luis Alguacil hacía una ampliación de capital porque quería construir 5.000 viviendas. ¿Qué es lo que hacía? Un folleto lo autorizaba la CNMV y a cambio de un porcentaje en el capital le entregaban una cantidad de dinero. El gobierno corporativo se encargaba de regular el Consejo de Administración, la Junta de General, los comités de auditoría, nombramientos, retribuciones, el funcionamiento interno de la compañía. ¿Qué es lo que nos pasa ahora con estas nuevas figuras? Ya no tenemos juntas generales ni consejos de administración, como es tu caso. Entonces veréis ahí qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que establecer nuevas reglas de juego. ¿Y a quién irán dirigidas estas reglas de juego? A ti, que eres el developer, el que estás emitiendo. Al miner, que son los que con los computadores, digamos, que están creando estos nuevos nodos, y a los usuarios, a los que están comprando esa unidad de valor, se llame token o se llame como se llame. Es decir, tenemos que dirigir las reglas hacia una nueva estructura de funcionamiento, en el que no hay juntas ni consejos, sino que hay emisores, existen los wallets, que son los que guardan los tokens, existen los usuarios que los utilizan, y existen también los mercados donde cotizan, que pueden ser centralizados o descentralizados. Es decir, nos encontramos ante unas nuevas reglas del juego que tenemos que establecer. Como decía Francisco Salazar Simpson, gran amigo, gran empresario y extraordinario director general de este mercado, el rol de los reguladores tiene que ser, como dice él, tenemos que ser proactivos, tenemos que entender las tendencias de los mercados, tenemos que coordinar las aproximaciones y tenemos que tener una visión en la que conjuguen los diferentes sectores con una visión global e internacional. El mundo financiero, por su propia naturaleza, es global, con los border actividades más allá de los límites territoriales de cada estado. Por lo tanto, se necesitan reglas o recomendaciones de carácter internacional. Mirar el nuevo fenómeno de los ICOs, que es importante, empezó en el 2003, mirarlo con el Mastercoin. Y ahora actualmente aquí tengo unos datos que son importantes. Desde el 2013, que fue el primer ICO, quiero que sepáis que ha habido más de 1.380 ICOs. Existen 220 plataformas donde cotizan las ICOs. Esto es importante, el 30% de las ICOs que se han emitido están cotizando en los mercados. Es decir, 70% no cotizan, 30% están cotizando, que es una decisión que tendrás que adoptar si quieres que ese fondo tuyo, esas participaciones, coticen o no, con las ventajas y desventajas de cotizar en un mercado
regulado. Esto es importante. Daily Trading Volume, es decir, el volumen de contratación diario en el mundo ahora es entre 10 y 15 billones. Luego estamos ante una realidad. Y existen más de 2050 diferentes criptoassets. Es decir, los más conocidos son Bitcoin, Ether, Tether, pero tenéis que saber que existen más de 2050 diferentes monedas. Es decir, nos encontramos ante un fenómeno universal que requiere diferentes aproximaciones. Ventajas de esta nueva digitalización y vamos a decir en principio de esta captación de ahorro. Importante, al final esto es una captación de ahorro. No podemos seguir dependiendo de la financiación bancaria. El 80%, en Estados Unidos solo el 20% depende de la financiación de los bancos. Los bancos tienen un problema estructural, intereses al 0%, nuevos requisitos de liquidez, solvencia, excesiva dependencia el binomio peligroso, deuda soberana, deuda bancaria. Cuando caían los estados Irlanda, caían los bancos. Cuando caían los bancos, caían los estados. Los bancos llegaron a tener más del 45% de la deuda pública soberana de cada país. En el caso de España, los bancos españoles. Eso generaba un riesgo sistémico, too big to fail. No les podíamos dejar caer porque se producía un problema de solvencia y de riesgo sistémico. Por eso tenemos que apostar por estas nuevas formas de financiación. ¿Qué aporta esto? Se reducen los intermediarios, pagos más rápidos, data security, como explicabas. Bueno, y al final acceso a los mercados financieros. Aquí lo que os he explicado antes, mercados centralizados. Luego os daré la presentación, que no quiero... Las criptomonedas, al final, aquí estamos. Al final, ¿qué es la mezcla? Layer, contabilidad, confianza y criptografía. Esto crea una criptomoneda, una cryptocurrency. Aquí tenéis las más importantes, Bitcoin, Ethereum, bueno, lo veis luego tranquilamente. Esto es un informe que hemos hecho en el FSB, que yo fui uno de los autores. Luego lo miráis y aquí veréis que esto es importante, cómo las diferentes jurisdicciones del FSB, cómo están tratando el problema de las criptomonedas. Veis en la parte de la izquierda si se regula, si no se regula y si no se ha hecho absolutamente nada. Luego lo veis tranquilamente porque no tengo tiempo y os quiero mandar otros mensajes. Vamos a ver. ¿Qué es un token? ¿Qué es un coin y qué es un token? Os lo he explicado ahora, que a través de ese fondo habían dado el salto de los coins a los tokens, la denominada tokenización. Es importante lo que viene abajo, 3 tipos de tokens, Utility, Security, Investment Scheme. ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso de la segunda posibilidad, Security Tokens, como te lo consideren un valor negociable, tienes que cumplir con toda la normativa del mercado de valores. Tienes que pasar por el supervisor, tienes que hacer un folleto informativo y tienes que cumplir con la normativa de transparencia, de folletos, de conoce a tu cliente, de corporate reporting system, de blanqueo de capitales, de compensación. Es decir, toda la normativa del mercado de valores es aplicable a un token cuando ha sido considerado un security, que es un valor negociable conforme al artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores español y que viene definido el instrumento financiero en la directiva MiFID. Si te consideran un utility, que es tu caso, ¿qué es un utility? Por ejemplo, José Luis Alguacil, que va a empezar a construir 500 viviendas. Mañana quiere captar ahorro para que le financien la construcción de sus viviendas. Él te está vendiendo un activo a cambio de ¿qué? De una participación de los edificios que va a construir o de la rentabilidad que va a obtener. No te está dando un porcentaje, te está dando un derecho a ese rendimiento. Claro ejemplo, cuando te haces socio del Atlético de Madrid, a cambio de pagar tu carné, tienes derecho a ver 25 partidos de la Liga. Es decir, no nos encontramos ante un security, nos encontramos ante un utility, el derecho a que te den o a utilizar algo. En este caso es importante, estaríamos fuera de la normativa del mercado de valores. Y este es el auténtico problema que tenemos los reguladores, en Europa y en el mundo. No existe una posición común. Unos países lo consideran utility, otros security, otros lo consideran como una participación de una institución de inversión colectiva. En función de la naturaleza jurídica, se aplica la normativa del mercado de valores o no se aplica. Este era el caso que explicaba. Estaban muy preocupados porque si estaban captando ahorro a través de la tokenización y no habían definido si era security o utility, en el caso de que te lo consideren security, podrías incurrir en distintas infracciones de la legislación del mercado de valores con los tipos penales correspondientes. Fijaros en esto cómo han ido creciendo las initial coin offering en el mundo. Amarillo es el 2018 y gris el 2017. Anteriormente prácticamente no existía nada.
Y fijaros aquí cómo al final los precursores de los tokens fue un equipo de fútbol americano en Miami, Miami Herald, que lo que hacían era, te vendían los abonos como te lo puede hacer el Atlético de Madrid a cambio de asistir a un determinado número de partidos. Si tú no querías ir a un determinado partido, cedías el derecho a ver ese partido, una cámara de contrapartida central, que era el club que te lo vendía y te daba un porcentaje de esa venta. Mirad dónde se están distribuyendo los ICOs en verde, realmente se han desarrollado en Alaska, Estados Unidos, Asia, Japón, sudeste asiático, y este es verdaderamente el mercado natural de los ICOs. Bien. Lo que nos explicaba antes Álvaro, muy inteligentemente, Álvaro Alepuz, nos decía que tenemos que prestar siempre atención a la SEC. Aquí lo tenéis, ha creado una nueva unidad de ciber, lo podéis mirar luego os doy los datos para que buceéis en internet y podéis ver todos los datos. Y mirad, nosotros la OCDE, porque aquí yo estoy representando a la OCDE, no estoy representando a ESMA ni a la CNMV. En la OCDE, el 6 de junio de este año, es decir, hace 4 meses, tuvimos una reunión internacional con más de 2.300 personas. Es decir, imaginaros todo el edificio de la OCDE, todos los jardines, tuvimos una conferencia internacional. Y aquí, difiriendo de lo que decía Francisco Salazar Simpson, que es un gran amigo y maestro, las dudas de la CNMV también se tienen a nivel internacional. La OCDE dijo que existían 3 posibilidades de tratar este fenómeno: esperar y ver, una nueva regulación y una nueva legislación, como es el caso de lo que se está produciendo en Rusia o Francia. Ahora voy a hacer una exposición de Francia que me interesa para que lo veáis, o crear una especie de sandbox, que son como una especie de banco de pruebas. Eso sí que lo tenemos en España, en la CNMV. Luego, otro mensaje: como no tenemos claro cómo lo tenemos que regular, como no existe unanimidad si es security, utility o es una participación de inversión colectiva, como tampoco está claro si se considera como un medio de pago, hasta que no exista una aproximación regulatoria internacional, tenemos que ir poco a poco. Y la posición más conservadora, probablemente anti-innovadora, es en principio intentar proteger lo máximo al inversor, como ha hecho la CNMV, exigiendo que la comercialización de estos activos se realice a través de un intermediario financiero que responda del contenido de la información. Bueno, os voy a pásamelo de Francia, que quiero, es que no tengo tiempo, os voy a enseñar solo de Francia, que es muy interesante, que tuvimos una reunión la semana pasada en París, porque no quiero hablar de España porque tengo que guardar la distancia. Fijaros, hay 3 grandes países en el mundo, en Europa, que os aconsejo que lo miréis, que son Malta, en Europa, Malta, Liechtenstein y Francia. Mirad lo que dice en Francia la semana pasada el presidente de la Autorité Marché Financier. Dice: es urgente legislar porque estamos haciendo frente a un nuevo fenómeno del cual tenemos que tomar las medidas oportunas. El desarrollo de las criptomonedas es una tendencia imparable que tiene que ser acompañada de la supervisión adecuada. Y a la derecha, el ministro de Economía francés decía que no debemos perder la posibilidad de la revolución del blockchain. Por lo tanto, Francia está adoptando un papel innovador. España está siendo más conservador, pero Francia se ha dado cuenta, aprendiendo de los países asiáticos, que es una posibilidad de captar ahorro y de fomentar la financiación empresarial. Es decir, que Olivier, que es uno de los mayores vendedores de frutas de Europa en París, pueda expandir su mercado en París. ¿Cómo? Captando financiación, por ejemplo, a través de una tokenización o de una emisión de ICOs. Mirad, ¿qué dice Francia de las ventajas de las ICOs? Dice: posibilidad de captar fondos y de transmitir valor, menores costes en las transacciones financieras. Se trata de un problema mundial, por lo tanto hay que intentar captar los flujos internacionales. Se pueden financiar proyectos desde el inicio. Y luego dice que la tokenización de la economía, al final lo que se tiende es un problema estructural a largo plazo y que la oportunidad no debe ser perdida. Sin embargo, habla de los riesgos, que es lo que decía antes en las conclusiones. Existen también riesgos. Riesgos, como decía Francisco Salazar Simpson, de falta de regulación. Riesgo de que el emisor, tú con tu fondo, tengas una información incompleta o no clara. Riesgo de pérdida del capital. Al que suscribe el capital hay que explicar los riesgos de pérdida. El riesgo de mercado. Existe una gran volatilidad. Y además, si no existe una cámara de contrapartida central que responde del buen fin de las operaciones, si te pagan con una letra de cambio
vamos a decir, falsa, pues tendríamos un problema de garantía del buen fin de la operación. No con la naturaleza que decía Álvaro. Riesgo de que se utilice para blanqueo de capitales y riesgo asociado con los proyectos que hay detrás. Si mañana el gran empresario alguacil nos dice que va a tokenizar los 5.000 viviendas que va a construir y luego las viviendas que nos ha vendido no se corresponden con lo que nos había dicho que iba a ser, pues ahí tenemos un problema que lo que está, la finalidad del proyecto no se corresponde con lo explicado. ¿Qué tiene que hacer el regulador francés? Aquí lo tenéis, problemas. Protección del inversor, por eso en España hemos exigido la intermediación, facilitar la innovación y la financiación. Tú eres el caso ejemplo de un fondo que un porcentaje se va a tokenizar para producir una película o un espacio musical, y luego la competitividad. No debemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado. Si otras jurisdicciones en Europa, Malta, Liechtenstein, Francia, están creando el regulatory framework, el espacio regulatorio adecuado, se va a producir lo que se llama arbitraje regulatorio. Vosotros, los empresarios, vais a buscar esas jurisdicciones donde os permitan captar ahorro a través de esta nueva digitalización, ICOs o tokenización. Bueno, aquí ya no os quiero decir más porque os voy a dejar la presentación, pero mirad aquí que es importante. Tenemos que distinguir entre el mercado primario, el mercado secundario, los fondos de inversión, que tú eres el ejemplo, Fund Investment, la tercera posibilidad, y la protección del inversor. Primary market es cuando sales a bolsa, cuando emites los ICOs, cuando emites el IPO o lo que sea. Mercado secundario, os leo. 220 trading plataformas de contratación, las más importantes en Asia y USA. Esto es importante, el 30%, como os he dicho antes, de los ICOs están cotizando. El volumen diario entre 10 y 15 billones. Más de 2.050 diferentes criptomonedas. 1.380 ICOs desde la primera en el 2013. Algunas plataformas digitales se han especializado solo en ICOs. 25 millones de crypto asset wallet. Bueno, eso no quiere decir que haya 25 millones de inversores, pero sí el wallet son, digamos, el storage, los que almacenan, digamos, los tokens existentes. Y de estas 2.050 criptomonedas, capitalización 210 billones. Es importante, por lo tanto, estamos ante una nueva realidad. En Europa tenemos competidores Malta, Liechtenstein, Francia. Están creando el espacio regulatorio adecuado. Tenemos una excesiva dependencia de la financiación bancaria. El 80% de la financiación depende de los bancos. El Banco Central Europeo ha distorsionado el precio de los activos. Ha fomentado la deuda y no la capitalización o la captación de equities. Tenemos que ayudar a los empresarios a captar financiación. La ICO es una posibilidad, siempre que tengamos claro que los 4 pilares de la supervisión y de la seguridad son integrity, integridad, transparencia, protección del inversor y fair and efficient price formation, la eficiente formación de los precios, de la oferta y de la demanda. Si sabemos aglutinar el esfuerzo de nuestros empresarios con un espacio regulatorio adecuado y reducimos la dependencia de la financiación bancaria, es un instrumento que debemos valorar y tener en cuenta, porque como os he explicado ya se han captado más 2.050 criptoassets que tienen una capitalización de 210 billones. Es una pena que no formamos parte de este trozo del pastel. Gracias.